A continuación, damos la bienvenida al doctor Santiago Martínez, pediatra, alergólogo e inmunólogo, profesor asistente de la Escuela de Medicina de la Universidad del Estado de la Florida, pasado presidente del Comité Pediátrico del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología Pediátrica, con la ponencia Tos crónica en pediatría, enfoque diagnóstico. Muy buenos días. Es un gran honor y una distinción que se me haya invitado a formar parte de este simposio. Quiero dar las gracias a su presidente, el doctor Bautista Hoyos, y el comité organizador. Me he sentido muy contento en esta ciudad romántica y majestuosa de Cartagena de India. El tema que voy a presentar siguiente es un tema de mucha preocupación y ansiedad en los padres de estos niños que padecen de tos crónica. Como pueden ver, la tos constituye una de las causas más comunes en los Estados Unidos de visita a la clínica pediátrica y lamentablemente está asociada con uso excesivo de medicamentos antigripales, descongestionantes, antitusivos, que están asociados con marcada morbilidad y mortalidad, por lo que la Federación de Drogas de Estados Unidos y la Academia Americana de Pediatría contraindica el uso de estos medicamentos en niños menores de 2 años y 6 años. La prevalencia de la tos crónica es de aproximadamente 5 a 10% en niños de edad de 6 a 12 años y es aún mayor en la edad preescolar. Es una condición que contribuye a una carga importante, impactando la escuela, asistencia escolar, el sueño de los niños. Y en este estudio de Marchand tenemos 190 niños que fueron referidos a un centro terciario, en los cuales más del 80% tenían 5 visitas médicas, 53% más de 10 visitas médicas. Entonces, ¿por qué tosemos? La tos es un mecanismo de defensa de los pulmones. Es el perro guardián de los pulmones, como decía Chevalier, por lo que no podemos suprimir la tos del perro. Ocurre a través de varios mecanismos que activan a través de estímulos mecánicos como son cuerpos extraños, el polvo, el hablar, el estímulo químico como el perfumes fuertes, el humo de cigarrillo, estímulos térmicos, calor, frío y en ocasión ingesta de bebidas frías. ¿Cuál es el éxito de diagnóstico en estos pacientes? Sabemos que un 88-100% de los casos se diagnostica y el éxito es de 84 a 98% siempre y cuando pues, se realice una buena historia clínica minuciosa con un examen físico exhaustivo. Es importante conocer la fisiología de la tos. Esta diapositiva es cortesía del doctor Chung, mostrando los receptores de la tos que van desde la nasofaringe hasta la bifurcación de la carina, de la vía respiratoria inferior. Estos receptores, pues, como vemos, tienen ramas aferentes que viajan a través del nervio vago hacia el centro de la tos, y del centro de la tos hay ramas eferentes a través del nervio laríngeo superior que viajan a los músculos intercostales y diafragma para producir las fases de la tos, que incluye la fase inspiratoria, acumulando hasta 300 milímetros de mercurio en la cavidad torácica, con un esfuerzo expiratorio forzado contra una glotis cerrada y luego con una apertura de glotis, con una expiración rápida subsecuente que puede generar la tos característica a una velocidad de un huracán de hasta 70 millas por hora. La historia clínica, como mencioné anteriormente, es uno de los pilares más importantes en el diagnóstico de esta condición. Hay que indagar acerca de los factores desencadenantes como son el ejercicio, olores fuertes, perfumes. Es importante durante qué hora del día ocurre la tos, ya que hay ciertas condiciones que son específicas, que ocurren durante ciertas horas del día. La relación que existe entre la ingesta de alimento y la tos, si han existido algunos eventos precedentes a la tos, como son infecciones virales, cuerpos extraños, y el análisis de la tos en pediatría
nos sirve para poder enfocar hacia qué enfermedad estamos enfrentando, contrario en la medicina de adultos o la tos de adultos. La revisión del sistema es importante. El análisis, la calidad o el timbre de la tos nos ayuda también a enfocar cuál es el agente causante de esta tos. Como sabemos, la tos perruna está asociada con traqueomalacia, la tos habitual, la tos de ganso, la tos psicógena, la tos paroxística asociada con pertusis y parapertusis y estacato, clamidia. Al examen físico exhaustivo podemos ver en algunos pacientes secreción postnasal en la orofaringe, secreción amarillenta consistente con sinusitis crónica. Hay que también hablar del canal auditivo externo, porque la presencia de cerumen, impactación de cerumen puede estimular el nervio de Arnold, como van a ver más adelante. Al examen físico, buscar en los dedos, si hay dedos en palillo de tambor, que se pueden asociar con enfermedad fibroquística del páncreas y enfermedades supurativas de los pulmones. Chequear la tiroide, a ver si hay alguna masa presente que pueda comprimir la vía respiratoria, que también puede contribuir a la tos. Y signos de atopia, porque ya sabemos que parte de la tríada de dermatitis atópica, asma, pues nos puede ayudar a establecer un diagnóstico. Entonces, existen los receptores que se caracterizan por tener también hipersensibilidad. Pueden ser estimulados por una serie de estímulos, incluyendo, por ejemplo, cuerpos extraños, polvo, humo de cigarrillo, deformaciones anatómicas, mucosidad, capsaicina, nicotina, histamina, bradiquinina y prostaglandina, que son mediadores inflamatorios, y mediadores neurales, como son las taquininas, neuroquininas y sustancias P, que inciden sobre las fibras nerviosas y receptores de rápida y lenta adaptación, fibras C pulmonares y bronquiales, que conllevan a la tos. Entonces, la tos y la hiperactividad bronquial pueden coexistir en un paciente, ¿no? Pero sabemos que los mecanismos, la respuesta fisiológica es independiente, y esto está demostrado por estudios que muestran de inhibición. Por ejemplo, en el caso de la lidocaína y la codeína oral inhiben la tos, pero no inhiben la hiperreactividad bronquial, mientras que el cromoglicato y la atropina inhiben la reactividad bronquial, pero no la tos. O sea, un paciente puede tener tos porque tiene aumento de la sensibilidad de los receptores y a la vez también está padeciendo de asma. Entonces, un niño puede tener hasta 34 episodios de tos en el día y aparentar ser una tos prolongada o nocturna, y infecciones respiratorias virales pueden ser recurrentes, dando la apariencia de una tos persistente, o sea, infecciones virales respiratorias a repetición, o la tos posinfecciosa de origen viral, que puede durar 10 días o más. La tos anormal o la tos crónica es aquella que dura más de 4 semanas de duración, con ciertas características, como ya citado anteriormente, la tos perruna de Krupp, la tos espasmódica de pertusis. Puede ser una tos seca o una tos húmeda, y esto es importante en la historia clínica del paciente. Si es una tos nocturna, tenemos que pensar en la posibilidad de asma o sinusitis. Y la edad del paciente también es importante, porque hay ciertas condiciones que son características de cierta edad en pediatría. En los infantes tenemos que tomar la tos crónica con seriedad, ya que en estos casos pues pueden existir anormalidades respiratorias y del tracto gastrointestinal. La tos también se clasifica en tos específica y no específica. La específica es aquella que está asociada con enfermedades sistémicas o respiratorias subyacentes. Son síntomas obvios, con síntomas y signos obvios. Al examen físico hay características específicas, anormalidades radiológicas y laboratorios específicos, como es el caso de la bronquiectasia y pertusis. La tos no específica es aquella que es aislada, una tos en la cual la tos es el único síntoma. Usualmente es una tos seca. En adultos se asocia con el síndrome de tos del tracto respiratorio superior, asma y bronquitis eosinofílica y reflujo. En los niños, menos de un 10% se asocia con asma, reflujo y el síndrome de tos del tracto respiratorio superior. La causa más común en niños de
tos crónica no específica es la infección viral o aumento de la sensibilidad de los receptores. Entonces, el síndrome de tos del tracto respiratorio superior o el viejo síndrome llamado goteo postnasal puede estar relacionado con rinitis alérgica o rinitis no alérgica, con hipertrofia de las amígdalas que pueden incidir sobre la glotis, irritando la glotis, y en estos casos muchas veces de sinusitis una tomografía pues, puede servir de utilidad para determinar la causa y tratar al paciente. Vemos resultados en estos pacientes, creo que es la única vez en la cual yo utilizo antihistamínicos de primera generación cuando hay goteo postnasal porque tiene un efecto de resecar la mucosa como la bromfeniramina. La tos habitual es típica luego de una infección respiratoria, es una tos perruna, tos de ganso, que puede ocurrir múltiples veces por minuto y lo interesante, lo importante de esta tos es que cede una vez que el individuo duerme. El paciente está también distraído y la tos desaparece. Una vez usted menciona la palabra tos, recurre la tos. Es una tos disruptiva para todo el que le rodea. Está en la sala de espera tosiendo, todo el mundo vuelto loco y él está indiferente con la sonrisa de Mona Lisa, la belle indifference. Entonces, la tos habitual, el paciente con tos habitual muestra función pulmonar normal. Todos los estudios están normales, no responden a los antiinflamatorios, son inefectivos y hay estresantes psicológicos o un padre y una madre que se han divorciado, fobia escolar, la muerte de un pariente, es decir que el factor psicológico juega un papel importante. Yo tuve el privilegio en mis años de entrenamiento pediátrico hace más de 20 años de ver este caso. Este se llama la técnica de la sábana. Simplemente con una sábana, un paciente que tenemos hospitalizado con tos habitual, se le aplicó la sábana apretada fuertemente alrededor de la cavidad torácica. Se le dijo al padre y al joven que su tos era producto de que había tosido tanto que había desarrollado debilidad muscular, pero que esta sábana apretada le iba a fortalecer sus músculos de la tos y que iba a ceder en 24 a 48 horas. El paciente se dio y fue retirado del hospital. En estos casos se utiliza la hipnosis también, y no voy a entrar en esto porque este tema de otra presentación. Algo que siempre se cuestiona mucho es la relación entre tos y el reflujo en los niños. Es cuestionable. En los adultos, 21% de los pacientes que manifiestan tos tienen reflujo. La frecuencia en los niños es desconocida y hay muchos artículos que retan esta asociación. En los niños las infecciones respiratorias y el reflujo se pueden precipitar uno a la otra y viceversa, o sea que no se sabe cuál es la gallina y cuál es el huevo. Y se ha demostrado que el uso de los tratamientos antirreflujo no son mejores ni superan el placebo. Entonces, pertusis, no sé cuál es la incidencia o prevalencia de pertusis acá en Colombia, pero hemos visto resurgencia de esta infección en diferentes puntos del mundo. En el Canadá, cuando se publicó este trabajo de 2003, se había cuadruplicado el pertusis en Estados Unidos y el Canadá. Y como sabemos, la inmunidad frente a esta infección declina 5 años después de la inmunización. En Holanda, en el 1996, se registraron brotes debido a una disminución en la inmunogenicidad de la vacuna y discrepancia entre la cepa de la vacuna y cepa de la bacteria circulante. ¿Cómo se diagnostica pertusis? Vemos acá que 49% de los casos ocurren en niños mayores de 10 años de edad, 29%, en adultos 20%, que tiene un periodo de incubación de 6 a 20 días con gotas aerolizadas con alto contagio, un periodo catarral de 1 semana y un periodo paroxístico con emesis posttusiva de 1 a 6 semanas. Periodo de convalecencia de 6 a 12 semanas. El diagnóstico, de acuerdo a recomendaciones de la CDC, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda que se hagan tanto cultivos como reacción PCR, reacción de polimerasa en cadena. Y cuando se hacen cultivos 3 semanas después de iniciar la tos, pueden salir muchos falsos negativos. Un hemograma simplemente puede demostrar linfocitosis en estos pacientes y se deben los pacientes que son contacto del paciente primario
Si manifiestan síntomas, también deben ser evaluados. La tos que se manifiesta con ingesta de alimento hay que tomarla con seriedad. Esta puede estar asociada con problemas anatómicos, anormalidades anatómicas, por ejemplo, fístula traqueosofágica, problemas de deglución, reflujos. El asma, que es una condición que es crítica que sea diagnosticada temprana, ya que si el paciente asmático no es tratado apropiadamente puede traer complicaciones serias, alta mortalidad, proceso inflamatorio permanente, fibrosis pulmonar. En estos casos muchas veces se subestima o se sobreestima la tos como variante del asma y frecuentemente utilizamos 4 a 6 semanas de esteroides inhalados en los pacientes asmáticos para no solamente tratarlo, sino determinar si existe la presencia de asma o no. Pero sabemos que hay tantos dispositivos con tantas diferentes técnicas que puede contribuir a ser un poco problemático esto y preferimos, así como el doctor Weinberger, 7 a 10 días de esteroide oral para descartar o confirmar el asma en estos pacientes. Un dato interesante es que mientras que los niños que son asmáticos pueden presentar tos crónica, la mayoría de los niños que tienen tos aislada no tienen asma. Que el tabaquismo, la exposición al humo de cigarrillo, puede estar asociado como causante de la tos, pero se ha demostrado a través de estudios que también las infecciones que emiten esos padres que fuman y tosen se transmiten a los niños, también es causa de tos. En aquellos pacientes que tienen función pulmonar de asma normal y aún se sospecha asma, nosotros indicamos las pruebas de metacolina y vuelvo en esto, el manejo del paciente con tos crónica es un paciente que requiere una evaluación multidisciplinaria, trabajamos en equipos. Se hace un estudio de metacolina ya que se ha demostrado que el valor positivo predictivo es de 60-88% y el valor negativo es de 100%. Este estudio que fue presentado por Barron New England Journal of Medicine muestra la importancia de una IgE total, no una IgE específica, sino IgE total, mostrando una relación lineal entre la hiperreactividad bronquial y la IgE total. A mayor IgE, mayor hiperreactividad bronquial, por lo que no se pierde nada con indicar una IgE total en un paciente que se sospecha que es asmático. Y este estudio muy elegante de Grave, mostrando que había una correlación excelente entre las pruebas de metacolina y las pruebas cutáneas, que son pruebas que no son muy caras, ¿no? Son pruebas que se pueden hacer con mucha facilidad por medio de un alergista especializado, mostrando una correlación significativa entre la metacolina y las pruebas de alergia, tanto al punto así que las guías de manejo de asma recomiendan que en todo paciente con asma persistente se le deben realizar pruebas de alergia. Entonces, ¿cuál es la secuencia de evaluación de la tos crónica? Si la tos cede luego de un curso corto de prednisona, pues esto sugiere el diagnóstico de asma. Si aún persiste la tos, se procede con una radiografía de tórax. Si encontramos hiperinflación lobar, hay que considerar la posibilidad de cuerpo extraño. Si hay un proceso inflamatorio o bronquiectasia, indicamos prueba del sudor. Si hay situs inversus, hay que considerar la posibilidad de disquinesia ciliar primaria. Esta diapositiva muestra un paciente que se sospecha aspiración de cuerpo extraño, causando tos y disnea, en una radiografía expiratoria mostrando hiperinflación del pulmón afectado. Las causas más comunes de cuerpo extraño son vegetal, maíz, que aquí yo sé que se consume mucho el maíz, las habichuelas, el maní y a veces los plásticos, y lamentablemente estos son cuerpos extraños que no son radiopacos, lo que dificulta el diagnóstico radiológico. La enfermedad fibroquística del páncreas, asociada con bronquiectasia y dismotilidad, pues en estos pacientes se realizan pruebas del sudor que son anormales, pero hay pacientes que tienen pruebas del sudor negativa o equívoca que requieren análisis de mutaciones genéticas con el regulador de conductancia transmembrana. En 1% de pacientes que tienen prueba del sudor negativa pueden tener mutaciones genéticas y el 70% está constituido por delta F508. Disquinesia ciliar primaria, 1 en 10 a 20,000 pacientes tienen situs inversus, tienen distrés respiratorio transitorio neonatal, tos incesante durante la infancia, otitis crónica media, otitis media crónica y
En los adultos, infertilidad por espermatozoides y mótiles, y es una condición que conlleva daño pulmonar progresivo. Como inmunólogo le puedo decir que en pacientes con tos crónica que manifiestan infecciones recurrentes es importante hacer estudios inmunológicos, y en este trabajo de Marchand, en 108 niños con edad media de 2.6, encontró 9 pacientes, 3 de ellos con deficiencia de IgA, 3 con deficiencia de IgG2 y 3 con la mutación delta F508 con pruebas de sudor normal. Siguiendo la secuencia, si la radiografía es normal y se requiere más evaluación porque la tos crónica aún no se ha diagnosticado, se procede con la consulta al pulmonólogo para una broncoscopía flexible para descartar malasia, traqueomalacia o broncoemalacia y otras anormalidades anatómicas, o bronquitis bacteriana persistente, que es una condición que estamos viendo más y más en la literatura. Y este estudio de Shang en Australia y Nueva Zelanda, en 346 niños que manifestaban tos crónica, con 5 de hospitales principales y 3 clínicas remotas, encontraron que estas fueron las condiciones más importantes. En primera fase tenemos bronquitis bacteriana persistente como primera causa, siguiendo asma, bronquiectasia, resolución natural y traqueomalacia. O sea que la bronquitis bacteriana persistente es algo que debemos tener pendiente. Entonces, con Perry Weinberger, esta diapositiva cortesía del doctor Weinberger, en un estudio que hicieron buscando malasia, la relación de malasia con bronquitis bacteriana persistente, en niños que fueron estudiados con más de 100.000 colonias por unidades de patógenos bacterianos. 70 de estos niños fueron estudiados seguidos por un periodo de 10 años, 20 femeninos y 50 masculinos. Los síntomas que presentaron mayormente tos, seguido de sibilancia y respiración ruidosa, y como podrán ver hay superposición de una y la otra. Los hallazgos a través de la endoscopía en estos pacientes, 41% mostraban broncomalacia, 20 traqueomalacia, 13 traqueomalacia y broncomalacia, y 26 tenían una endoscopía normal. En estos pacientes el inicio de los síntomas fue en el primer año de vida, principalmente en el primer mes de vida. Y la duración de los síntomas antes de ser referido era de 4 a 6 meses. Los hallazgos en el lavado broncoalveolar resultaron ser neutrofilia más de 7% con una media de 44. Las bacterias que encontraron fueron las típicas de sinusitis y infecciones de oído medio, strep pneumonia, Mozzarella catarrhalis y Haemophilus influenza. 66 de 70 pacientes que fueron tratados con estos antibióticos, todos respondieron. 33 respondieron a la combinación de amoxicilina y clavulanata, o ¿cómo se dice? Clavulanata, ¿no? Clavulanata, okay. Y 16 con trimetoprim sulfa y 17 con otros tipos de antibióticos. Tuvieron recurrencia 43 de ellos, pero respondieron exitosamente a tratamiento. Otra condición que puede producir tos crónica es el estímulo del nervio Arnold, en 2.3% de los casos, una manifestación causada por algo extrapulmonar, que es simplemente estímulo de los receptores a nivel, como pueden ver aquí, la rama auricular del nervio vago. Y estos niños, cuando usted introduce el otoscopio y lo mueve ligeramente, puede reproducir la tos. Entonces, otras causas que son no de menor importancia, pero menos comunes como causa de tos, son presión por cavidad en la cavidad torácica, intratorácica de masas, con insuficiencia cardíaca, cáncer broncogénico, esofágico, metástasis en tiroides lingual con hipotiroidismo, apnea respiratoria, disfunción de las cuerdas vocales, disquinesia primaria ciliar, bronquiectasia y tuberculosis pulmonar. Entonces, los puntos para llevar a casa son: hay que individualizar los tratamientos de los pacientes. Como decía un viejo profesor mío, hay enfermedades y hay pacientes con enfermedades. La tos repetitiva que se ausenta al dormir sugiere el síndrome de tos habitual. Considerar pertusis y tuberculosis en forma temprana por razón de las consecuencias de salud pública que traen estas enfermedades. Sospechar bronquitis bacteriana persistente en los niños si otra causa de tos no puede ser excluida.
y considerar una evaluación inmunológica en aquellos pacientes con infecciones respiratorias recurrentes. Y por último, la broncoscopía flexible puede servir de gran utilidad en una tos crónica en la cual no se ha definido clínicamente la causa de la tos. Muchas gracias.